Es un placer estar aquí. Despierten, después del almuerzo siempre es una hora difícil. Espero que no hayan comido mucho carbohidrato, que hayan tomado mucho líquido y estén despiertos. Bueno, antes que nada, una felicitación para los organizadores. Yo creo que pocas veces como participante ve uno tan buena organización. Ustedes no saben la anticipación y el cuidado que han tenido, entonces muchísimas gracias y felicitaciones. Estoy segura que el evento va a ser un éxito. A mí me pidieron que hablara de oportunidades, barreras y recomendaciones a los planes territoriales de adaptación. Les explico un poquito cómo he trabajado yo con los planes territoriales de adaptación para ver por qué invitaron a esta señora a hablar. Hasta hace 2 años, durante 2 años yo estuve trabajando en el Departamento Nacional de Planeación, donde en conjunto con un gran equipo, incluyendo al DNP, al Ministerio de Ambiente, al IDEAM y a la Dirección General de Gestión del Riesgo, empezamos a echarle cabeza desde el Plan de Desarrollo 2010-2014 al tema de la adaptación y de todas las actividades que se necesitarían en Colombia para prepararnos para el cambio climático. En ese sentido, lo que pensamos es un poco en una mesa de 4 patas. Por una parte, teníamos que tener ya una estrategia financiera para reducir el impacto de los desastres, no solamente de los desastres causados por el cambio climático, sino todos los desastres. Esa patica, por ser solamente financiera, quedó en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Tenemos que preguntarles cómo va eso, porque yo vi un par de documentos, pero hace 2 años que no trabajo en el gobierno y no sé en qué va. La idea es entrarle por ese lado un poco al aseguramiento y a ver cómo conseguimos esquemas innovadores que nos permitan realmente enfrentar las cosas que ya nos van a pasar. Por otra parte, estaba la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, que se va a relanzar ahorita en noviembre y que ya tiene unos planes sectoriales bastante desarrollados, sobre todo en minas y energía, que va a ser muy interesante mirar por el lado de la mitigación. Por el lado de la política forestal se han desarrollado un montón de herramientas. Sobre la que más hay esperanzas es sobre REDD. Yo tengo una credibilidad, yo no le creo mucho a que eso va a cambiar el mundo, pero sí creo que tenemos que mejorar nuestra política forestal y que sobre todo tenemos que pensar en cómo vamos a prevenir en Colombia o qué vamos a hacer con los cambios en nuestra frontera agrícola. Y el último era el Plan Nacional de Adaptación, que era un poco donde estamos parados el día de hoy. La idea detrás de todo esto es que empecemos a pensar por fuera de los círculos de las disciplinas o instituciones específicas. Y desde que salí del gobierno hace un par de años, un poco en eso, de la mano con municipios y algunos territorios, hemos estado tratando de salirnos, de liberarnos de las cadenas que implican siempre trabajar bajo un marco institucional, es decir, yo trabajo en gestión del riesgo con el sistema de gestión del riesgo, yo trabajo en temas de cambio climático con el Ministerio de Ambiente y con el IDEAM, pero tenemos que pensar en una realidad que no está dividida por instituciones. Entonces, estos 3 temas, la gestión de recursos naturales, la gestión del riesgo y la gestión del cambio climático juntos, esa intersección es la que permite una adaptación robusta. No hay forma de mirar hacer medidas de adaptación que sean solo desde recursos naturales, ni medidas de adaptación que sean solo de gestión del riesgo. Si no son las 3, lo estamos haciendo mal. La idea, como se concibió y como se concibe, creo, no sé si hay alguien del ministerio que después me pueda refutar o le digan, pero la idea es ofrecerles a los territorios una caja de herramientas y a las instituciones. Cuando hablamos de la importancia de internalizar criterios de cambio climático en la planeación sectorial y territorial, está el COMPES 3700 que les debe dar a ustedes argumentos precisamente para poder integrar criterios de planeación en sus propias herramientas. Para evaluar y comunicar el impacto y las consecuencias del cambio climático, el Departamento Nacional de Planeación ha estado trabajando en el estudio de impacto económico del cambio climático y ha estado publicando reportes periódicos precisamente para poner en números y en pérdidas lo que nos puede pasar bajo los escenarios que estuvimos mirando esta mañana. En la identificación y priorización de medidas de adaptación confiamos en los planes territoriales. Esas deben ser las herramientas para identificar y priorizar nuestras medidas de adaptación. Y idealmente, para poder identificar el financiamiento para las medidas que vamos identificando, el COMPES nos dejó la tarea de sacar
o de crear el Sistema Nacional de Cambio Climático en un decreto que debe estar saliendo por estos días, que creo que ha habido un cambio de idea y quizás nos vamos a esperar mejor a tener una ley de cambio climático más que un decreto que cree solamente el sistema, pero el caso es que debe haber un sistema que nos ayude a gestionar recursos, así como están la banca de proyectos de inversión, el Fondo Nacional de Adaptación, que no es realmente solo adaptación. Debe haber un sistema que nos ayude a gestionar el financiamiento para los proyectos de adaptación. En términos de barreras, lo que yo he tenido la oportunidad de ver, tanto como consultora, como en mi vida pasada en el gobierno, es que tendemos a complicarnos demasiado la vida. Porque este es un tema que está liderado por los científicos, por los cuales no tengo más que el más infinito, profundo respeto, por técnicos y por consultores como yo, que queremos por un lado ser muy importantes y sonar muy inteligentes, y por otro lado trabajar mucho y cobrar muy caro. Entonces, entre más complejo suene lo que decimos, más caro podemos cobrar y más trabajo tenemos. Pero el trabajo de quienes toman las decisiones es tratar de simplificarse la vida. Entonces, la primera barrera que yo veo es la complejidad. Hay que entender el problema de la manera más sencilla posible. Yo siempre pongo la misma metáfora del elefante. ¿Cómo nos adoptamos? Pues es una pregunta del tamaño de un elefante. Es muy grande. Entonces, pensémosla poco a poco y parte por parte. Partamos en pedazos el elefante. Eso no significa que la realidad no sea compleja. El elefante sigue estando ahí. Pero para podérnoslo comer tenemos que partirlo en pedacitos y entenderlo de una manera sencilla. Sobre todo en un país como el nuestro, en el que muchas de nuestras autoridades municipales les cuesta mucho trabajo llegar a estos escenarios tan complejos o sacar unas cuentas de vulnerabilidad de riesgo que hasta los expertos más expertos nos asustan. Entonces, no se trata de decir que la complejidad no existe, sino que tenemos que abordarla en pedacitos para que sea más sencilla. Lo primero, no podemos pensar que el país se adapta todo al mismo tiempo. Tenemos que dividirnos bien en las distintas capas. Las ciudades y los municipios son los únicos que tienen una visión clara y unos objetivos específicos para sus realidades de adaptación, porque son quienes conocen su realidad. Yo en todos los sentidos, sobre todo en el mundo de la política ambiental, siempre tenemos esta necesidad por ver la realidad aquí desde la ciudad de Bogotá, en unas hojas de Excel o en unos mapas, y hablamos de los retos de bajar la escala, los retos de bajar la escala. Pero la escala es uno a uno y está en la realidad. Y la gente que vive en la realidad la conoce. Lo que tenemos es que sacarla. Es decir, no siempre es tan importante que Carolina Urrutia desde su escritorio en la 80 con séptima tenga en una hojita de Excel o en un mapa la realidad de un municipio. Sería maravilloso que pudiéramos tenerla todos. Pero las autoridades locales, las autoridades ambientales, la gente conoce su realidad, aunque no la tenga en una hoja de Excel. Entonces, lo que tenemos que hacer, y por eso la importancia de este enfoque participativo, que a veces se vuelve un poco de discurso, el enfoque participativo, pero de lo que estamos partiendo es que toda adaptación es territorial. No hay adaptación en el espacio cósmico ni en mi cabeza. Las medidas de adaptación se toman en el sitio y la gente conoce los sitios donde vive y sabe cuándo llueve y cuándo no llueve. Se puede poner peor, pueden ser más largas las épocas, puede hacer más calor, pero ya conocen una realidad que es el punto de referencia clave. Los departamentos y regiones, por supuesto, tienen un papel muy importante en tener una visión integradora de programas y esfuerzos que permitan que no se dupliquen esfuerzos y financiamiento. Entonces, desde la perspectiva, o como yo lo he aprendido, tienen una visión integradora y coordinadora para permitir que las ópticas sean similares. Y por supuesto, el gobierno nacional o el país entero tiene una visión sobre dónde va su desarrollo, que debe darnos a todos esa visión. ¿A qué nos adaptamos? Nos adaptamos a lo inevitable, toda la mañana tuvimos un poco ese marco, pero tenemos que priorizar qué es lo que más nos pone en riesgo. Ustedes no saben, para el Plan Nacional de Adaptación
y para muchas otras discusiones, las horas y horas que pasamos en las ecuaciones de riesgo. Que si una y que si o la biofísica o no solo la biofísica, que si tenemos que partir de un esquema social que salga de lo biofísico. Esas son discusiones muy interesantes y que vale la pena tener, sobre todo en el campo de la política pública o para definir intervenciones específicas, pero lo importante es preguntarnos como siempre. O sea, estamos enfrentando nuevas situaciones, pero ya sabemos a qué somos vulnerables. Porque lo que estamos viendo es que se van a extremar situaciones que ya vivimos. No va a pasar, o sea, no es una película 2012 que de repente va a empezar a nevar pasado mañana en Hawái o en Cartagena. ¿Va a subir el nivel del agua en las ciudades costeras? Sí. ¿Va a subir la temperatura? Sí. Pero ya sabemos dónde está la población que es vulnerable, porque además vivimos en un país en el que somos objeto de todos estos fenómenos desde hace mucho tiempo. Lo que vimos en ola invernal 2011 nos dio una señal muy importante, pero si mirábamos, no era más que condiciones extremas de algo que vivíamos cíclicamente. Ya conocemos nuestra realidad. Esto es un poquito más sobre esta discusión que tiende a complicarse. Yo me acuerdo en ola invernal que había mucha gente que salía cuando los medios, la opinión pública en general decía esto es consecuencia del cambio climático. Había mucha gente que salía a decir cuidado, no estamos seguros que esto es cambio climático, esto es variabilidad. ¿Qué importa? Nos importan los científicos en nuestras oficinas porque tenemos que hacer una diferencia. Nos importan las definiciones académicas, pero que la gente sepa que la variabilidad se está acentuando como producto de un fenómeno más amplio, causado en gran parte por las emisiones de gases invernadero, no tiene nada de malo. Es decir, no es que yo trate de pecar de pragmática y saltarme todo el conocimiento, pero no nos compliquemos tanto la vida. Si la vulnerabilidad es inherente o no. No podemos pasar 2 años discutiendo para sacar las hojas de ruta de los planes territoriales si vamos a partir de una definición de vulnerabilidad inherente. Necesitamos las hojas de ruta. Entonces, una vez que pasan 7 reuniones y uno sigue tratando de definir si el riesgo es resultado o probabilidad, pues hay algo que está mal. Entonces, por eso la invitación es, demos 2 pasos de atrás y partamos la complejidad en pedacitos para ver que muchos de los conceptos con los que estamos lidiando son conceptos que conocemos y manejamos bien. Los manejamos en el mundo de las finanzas. El riesgo se evalúa en el mundo de las finanzas todos los días. Hay un montón de supuestos, lo que pasa es que los economistas, no soy economista, soy politóloga, pero llevo muchos años trabajando con economistas y casada con economistas. Los economistas nos tienen muy engañados de que su palabra es real. Los economistas hacen escenarios y supuestos. Entonces nosotros vemos a los expertos en clima y decimos, ay, estos se creen que están prediciendo el futuro y se equivocan todo el tiempo. Los economistas también. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. No hay información perfecta. Me lleva un poco a mi siguiente punto. No hay certidumbre sobre el futuro, en nada. En el matrimonio, los gringos dicen que la muerte y los impuestos, pero en Colombia pues ni pagamos mucho impuesto y tendemos a morirnos fuera de tiempo. Entonces, la certidumbre, cuando estamos mirando el futuro, es un ideal que rara vez se cumple. Los escenarios de cambio climático son tan inciertos como lo son los escenarios de los mercados financieros. Sin embargo, nosotros le hacemos apuestas con nuestros ahorros a los mercados financieros todos los días, porque es una ciencia que lleva más tiempo y se ha ganado credibilidad. Pero buscar la certidumbre perfecta nos está metiendo zancadilla. Cuando la gente dice, es que no tengo escenarios de cambio climático para mi municipio, casi nadie en el mundo tiene esa escala de escenarios de cambio climático. Tenemos que operar con lo que tenemos. Vuelvo al punto de que toda adaptación es local y debe ser participativa y enfocarse en las prioridades de los territorios. Los retos que enfrenta cada esquinita de este país, cada municipio, son particulares. Por eso, y yo creo que
algo que nos ha enseñado una lección importante de todo el paso del Plan Nacional de Adaptación, el hecho de que no haya podido salir el decreto creando el sistema, el hecho de que las hojas de ruta y las metodologías se demoren tanto, es que poner al ministerio en la 37 con séptima a echarle cabeza a todo el país es muy difícil. Una vez más, es mejor trabajar de municipio en municipio porque conocen su realidad y es mejor identificar elementos específicos que necesitamos de ayuda más que pedir que nos manden una hoja de ruta y empezamos cuando nos la manden. Porque esas hojas de ruta, si se saca una sola, no van a ser tan útiles. Y se sacan 5 tipologías de tipos de municipios en Colombia, hay 70. Entonces, es mejor tratar de avanzar con la realidad que ya conocemos porque está frente a nosotros. Hay cosas que ya sabemos. En el plan de adaptación, en la segunda comunicación y seguramente en la tercera habrá cosas más específicas. Aquí pongo 4 con las que trabajamos con más frecuencia, digamos. Sabemos que va a llover más en todas partes en Colombia. Sabemos que en los páramos va a subir un poco la temperatura. Sabemos que la humedad relativa del suelo va a bajar. Y sabemos que en los subpáramos y bosques andinos la temperatura puede incrementar del 0.3 al 0.6 por década. Son unos escenarios muy básicos, pero son de los pocos que nos dan un poquito más de certidumbre. Otra vez, partiendo de que la certidumbre es algo que buscamos, pero que rara vez encontramos cuando estamos hablando del futuro. Lo que les decía, cuando se complejizan tanto estas discusiones, es porque habemos muchos consultores. Variabilidad versus cambio climático, la discusión de la ola invernal. No importa, no le digan a nadie. El tema es que hay una seguridad de que van a cambiar nuestras condiciones. Si lo bautizamos Pepe o Juan, siguen cambiando nuestras condiciones climáticas. 2, hay unas escuelas de pensamiento que son más rígidas que las religiones. Entonces los riesgólogos te dejan definir riesgo como ellos lo definen, los biólogos como ellos lo definen, los sociólogos como ellos lo definen. Está muy bien que todos tengan sus definiciones, pero la que importa es la de la realidad. Esta casa que está construida en esta ladera es mucho más probable que se caiga el año entrante a que se cayera el año pasado. No me importa si esa definición es astrobiofísica, variabilidad. Es más probable que esta comunidad se venga abajo en las próximas lluvias de lo que era hace 2 años. Eso es riesgo. No nos compliquemos la vida sin dejar de saber que los conceptos son importantes, pero cuando vamos al territorio ya sabemos de lo que estamos hablando. Hubo y hay todavía una cantidad de discusiones sobre las tipologías de la adaptación. Que si la adaptación en Colombia va a ser una adaptación basada en ecosistemas. Sí. ¿La adaptación en Colombia va a estar basada en comunidades? Sí, porque las comunidades están en ecosistemas. ¿Vamos a hacer adaptación de infraestructura? También, porque es que nuestra infraestructura sirve a las comunidades y está dentro de un ecosistema. Pensemos integralmente. Al final, las tipologías de la adaptación son lentes que nos ponemos para ver la realidad, pero no nos cambian la realidad. Y para hacerlo bien tenemos que tomar en cuenta el mayor número de criterios posibles. Si arreglamos un puente porque el puente se cayó en el 2011 y no lo hicimos pensando en los cambios poblacionales que habría en esa comunidad para los próximos 20 años, hicimos una adaptación de infraestructura sin pensar en comunidades. Si arreglamos ese puente y no trabajamos en los bosques o en sembrar, o en, digamos, trabajar en el ecosistema para asegurarse que sea más resiliente en las próximas lluvias, pues ya metimos la pata. Entonces no importa cómo le llamemos, lo importante es que pensemos integralmente en los componentes que están en el espacio donde estamos trabajando. Entonces no hay fórmulas, y si las hubiera y fueran únicas, probablemente estarían equivocadas. Es el caso de Gramalote, que es doloroso, pero es cierto. Nos comprometimos a reconstruir una ciudad, pues una población, en un sitio de alto riesgo, y hasta año y medio después nos dimos cuenta que el 80% de la población de Gramalote no quería volver.
que ellos querían, que ahí se iban a quedar los abuelos, como en muchos pueblos de Colombia, y la gente se quería ir a las ciudades, pero ya teníamos el compromiso y teníamos que encontrar el terreno. Pero ese es uno de esos casos de adaptación que no se fijó bien en la comunidad. Claro que en el momento de un desastre la comunidad entera te va a decir, lo que yo quiero es mi casa otra vez, señor, a mí no me importa. Bueno, pero quiere esta casa, quiere otra casa, ¿cómo quiere su casa? ¿En dónde quiere vivir? ¿En dónde quieren vivir sus hijos? Entonces, no se trata tanto de títulos, y si ustedes no necesitan un especialista en comunidades y un biólogo para ecosistemas y otro ingeniero para infraestructura para hacer su plan de adaptación. Necesitan pensar desde las distintas disciplinas, pero una vez más, cuando la pelea se vuelve conceptual, probablemente no están sentados en la mesa los que deben estar. Yo creo que las oportunidades para pensar en adaptación en el próximo año están muy claras. Es año de plan de desarrollo, quedan unos pocos recursos en el plan de adaptación, ahorita pasa por eso. Pero más allá, mi llamado es un poco a pensar qué queda dónde. Ahorita voy a… Estrategia implica priorizar y sacrificar. Y para los que vayan a trabajar conmigo en el ejercicio práctico de esta tarde, vamos a trabajar un poquito en eso. La carta Santa Claus es el sueño de todos. Uno quiere a los 5 años escribir los 15 juguetes que vio en las propagandas de los últimos 6 meses. Es importante tener esa lista, pero como los recursos son finitos, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es suficientemente importante como para ya ponerle recursos propios? Es decir, corporaciones, gobernaciones, municipios, si ustedes saben que hay 4 o 5 intervenciones que se tienen que hacer, métanse la mano al bolsillo, porque no hay un sistema de financiamiento para adaptación en este país todavía. Entonces, si hay algo que se tienen que hacer y tenemos que priorizarlo y ponerle recursos públicos y volverlo un tema político en nuestros municipios y asegurarnos de que la gente, los electores, la sociedad está pensando en esos temas. Porque no vamos a poder sacar la bandeja para pedir recursos para las cosas más urgentes, porque por mis conversaciones, tanto con los municipios como con el ministerio, como con el DNP, no hay recursos, no hay un bolsillo, no hay una bolsita de plata para esto en los próximos 4 años. Tenemos que vender los proyectos por importancia. Y entonces, como siempre, como pasa frecuentemente, por ejemplo, con el tema de gestión integral del recurso hídrico, que siempre hay muchas quejas de los municipios a que no se llevan recursos para los proyectos, de acuerdo, pero esto es un tema muy importante. Entonces, de vez en cuando va a tocar que ustedes comprometan sus recursos. Yo sé que en muchos municipios, pues estoy hablando mucho como si estuviera hablando con solo autoridades, porque es el enfoque que traté de darle a la presentación, pero la idea es, hay que meterse la mano al bolsillo para lo prioritario. ¿Qué tiene factibilidad política y técnica para generar alianzas? Entre municipios, con corporaciones, con gobernaciones. Eso hay que presentarlo a regalías. ¿Por qué subrayo la factibilidad política? Porque los proyectos de regalías necesitan verse bonitos. Es una realidad, necesitan convencer, necesitan ser de foto, ser de moño, esos son los proyectos que salen en regalías porque necesitas sentarte en un OCAD y que esté de acuerdo el gobierno nacional, la gobernación y los municipios. En adaptación hay muchos de esos, hay muchos proyectos muy bonitos para ponerles moñitos. Mandemos esos para regalías. Estamos dependiendo en el tema de cambio climático mucho de la cooperación. La cooperación va a bajar mucho con la entrada a la OECD. No hay alternativa. Yo trabajé en el gobierno mexicano cuando ellos entraron a la OECD. Cuando uno se vuelve país rico, los países cooperantes dan menos plata. Eso tiene muchas ventajas porque depender de la cooperación tampoco es agradable y hacer 700 reportes en lugar de sentarse a trabajar tampoco es agradable. Yo adoro a la cooperación, dependemos mucho de ella y poco a poco, disculparán el idioma, nos vamos a tener que destetar. Entonces, hay que pensar en lo que le vamos a pedir a la cooperación como temas coyunturales y específicos. Ayúdeme a determinar la vulnerabilidad de este o el otro lugar de mi municipio. Ayúdeme, no sé, planes específicos que ustedes vean que pueden durar 1 año, 2 años. Mi recomendación es no tratar de hacer, y como consultora de la cooperación con frecuencia, no traten de abarcar vía recursos de la cooperación proyectos de muy largo alcance que no puedan ser divididos por fases, porque es posible que se queden sin financiamiento a la mitad del camino.
Esta es una sugerencia muy básica de priorización, pero ustedes saben a qué otros espacios, a qué otras entidades, agencias tienen acceso. Entonces, mi recomendación sería tratar de priorizar no solo en términos de urgencia, sino también de dónde se vende mejor, qué proyectos pueden meter en qué cajones y qué proyectos se pueden esperar para el año entrante o el año de después. Pero si dejamos nuestro plan de adaptación como todo esto es urgente, lo tengo que hacer en los próximos 6 meses, volvemos al tema del elefante. No nos podemos comer al elefante entero, nos toca partirlo en pedacitos. Y un tema sobre el cual no hice énfasis, con ustedes al volante. Yo afortunadamente no veo mucha gente con la que trabajo en estos temas, pero es muy fácil que la cooperación les ponga a ustedes unos consultores y la cooperación arranque y haga. Asegúrense de estar ustedes al volante, que ustedes estén diciendo qué es lo que debe pasar y cómo debe pasar y cuándo debe pasar. Porque una vez más, los consultores, muchos, no todos, trabajamos mucho desde la mentalidad de las ciudades en las que vivimos y asumimos un montón de cosas con las que muy frecuentemente nos equivocamos. Asegúrense que los jefes de sus proyectos que tengan que ver con adaptación sean ustedes. Volvemos a esto. Estrategia implica priorizar y sacrificar. Sacrificar suena horrible porque suena que no lo vamos a hacer. Sacrificar a mí me suena como a cordero degollado. No, pero sí posponer, mover en el tiempo, cambiar de fuentes de financiamiento, pero ustedes tienen que poder priorizar. Si uno no prioriza, si lo que tiene es una larga lista, no tiene estrategia, tiene una larga lista. Y para las personas que están mirando cómo ayudar, ya sea desde el gobierno nacional, desde la cooperación, desde donde sea, mirar una larga lista no ayuda. Y si miran una larga lista, van a ver los proyectos más bonitos y más fáciles y van a escoger esos. Salgan ustedes a vender. Salgan ustedes a vender a quien saben que es un buen comprador. Vuelvo a mi punto, los consultores conseguimos trabajo haciéndonos lo que hacemos es dificilísimo de hacer. Muchas de las cosas a las que llegamos después de meses y meses de reportes largos, técnicos, con muchos mapas, con muchas figuras, con muchos gráficos, son cosas que ustedes ya saben. Y nos están dando plata por escribirles su realidad. Es difícil, ustedes, las autoridades locales, nadie tiene tiempo, yo sé, nadie tiene tiempo de sentarse a escribir. Pero asegúrense que no le están pagando a otros por decirles los que ustedes ya saben. Se nota que voy a dejar de ser consultora como en un mes, ¿cierto? No se pueden esperar hojas de ruta, métodos o recursos del gobierno nacional para todo, y si se los entregan probablemente van a ser muy malos, no porque el gobierno sea malo, sino porque no conoce su realidad. Partan de sus propios diagnósticos. Resulta más efectivo definir los vacíos específicos de información y las herramientas esenciales y específicas para definir una estrategia clave. Traten de vender su elefante en pedacitos y no decir yo no he podido empezar porque no tengo hoja de ruta ni metodología ni… Pero si ustedes dicen yo necesito el mapa de riesgo de esta comunidad que está en esta ladera, que sé que está en riesgo, o que la sequía, que me digan exactamente qué va a pasar con el cultivo X en el niño que viene a principios del próximo año, ahí seguramente los pueden ayudar. La adaptación es territorial y si no, no es. El Ministerio de Ambiente, el IDEAM, el DNP, Hacienda, no pueden adaptar este país. Hay medidas de adaptación individuales, comunitarias, municipales, departamentales. Hay muy poca adaptación nacional, porque es territorial, es en el territorio. Así pensando en recomendaciones específicas, en términos de mejorar el conocimiento de información sobre amenazas y vulnerabilidad, no empezar de cero. Si pensamos en los grandes conceptos o en unos escenarios muy complejos climáticos, sentimos que estamos en ceros, pero no estamos. La realidad, entre más, lo hablamos siempre, pero parece que no lo internalizamos. Las escalas grandes son muy difíciles de aplicar y las escalas chiquitas son las que nos sirven. A menor escala, mejor la información. Ustedes tienen la información en la escala 1 a 1. A veces hace falta sistematizarla, pero el Excel no siempre es la solución o el mapa no siempre es la solución. Hay que sentarse a ver qué es lo que conocemos de nuestra realidad.
Para evitar la generación de nuevos riesgos, hay que desarrollar marcos relativamente sencillos, de acuerdo a las condiciones geográficas y climáticas que conocemos, para hacer preguntas de planeación en proyectos e iniciativas específicas. Si nos preguntamos todo el paquete de qué tengo que hacer para que mi municipio sea resiliente, es muy difícil pensarlo así. Corregir el riesgo en las instalaciones e infraestructuras existentes es importante, eso sí, pensarlo sectorialmente. Los planes de adaptación sectoriales en algunos sectores están bastante adelantados. El sector de infraestructura de transporte ha avanzado mucho, tiene buenas metodologías, la cooperación ya sabe lo que está haciendo con el tema de carreteras, de puentes, entonces hay que preguntarles a ellos. Lo mismo pasa con educación ha avanzado mucho en determinar cuáles son los riesgos para su infraestructura. Mi impresión muy general, porque no es el tema en el que soy experta, es que en el Ministerio de Educación aquí se sabe mucho y que esa información no se ha compartido tanto con los departamentos. Hay que preguntar porque esa información, ellos hicieron un gran trabajo en Ola Invernal 2011 y tienen mucha información. Las medidas de manejo de desastres están muy bien desarrolladas dentro del sistema de gestión de riesgo. Hay que conocerlas bien. Yo creo que hay un tema en el cual se puede trabajar muy bien desde los municipios sin depender tanto de Hacienda, que es el desarrollo de instrumentos de protección financiera, retención, transferencia de riesgos, seguros, bonos catástrofe, que suenan complejísimos, pero que son herramientas comerciales, que venden las aseguradoras, que están ahí, que requieren de innovación, de trabajar con las contralorías para asegurarse que no los vayan a empapelar por pensar con demasiada innovación, pero son unas herramientas bien importantes que una vez más tenemos que quitarnos el complejo de inferioridad. Si funcionan en todo el mundo, ¿por qué no van a funcionar aquí? Y no solo en el mundo desarrollado. Perú tiene casi toda su infraestructura, según lo que me han contado, asegurada con bonos de catástrofe, incluso a temas municipales. Es decir, hay que echarle cabeza y hay que aprender de la experiencia internacional, pero no tiene por qué no poderse. Y el trabajo con el sector privado es clave. Yo estoy empezando a trabajar con algunos actores del sector privado y lo que veo es que desde el sector público no tenemos ni idea de lo que está pasando del otro lado y ellos tampoco saben lo que está pasando del nuestro. Entonces, trabajar con sus cámaras de comercio, como es el caso de este foro, trabajar con los empresarios, ellos están asegurando sus cosechas. ¿Cómo lo hacen? ¿No? ¿Qué está pasando por el lado del sector privado? Esos son mis pensamientos. Siempre trato de ser muy directa, pero es que yo de verdad creo, sin desestimar el trabajo de nadie, la ciencia es importante, las instituciones son importantes, pero cuando ustedes se sientan en su escritorio a tratar de tomar decisiones sobre medidas de adaptación urgentes, tienen que simplificarse la vida. Y la labor de quienes estamos ayudando o contratados o de la cooperación es sacarlos del bosque para permitirles ver los arbolitos y ver qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, no se dejen engatusar. No sé si haya preguntas. Nada, aquí hay una. Démosle así. Bueno, muchas gracias por la presentación, bien interesante. Una pregunta que me surge es la siguiente, porque tú hablas de planes de adaptación, ¿cierto? Entonces dice, simplifiquemos la vida, pero uno se pregunta, si tenemos planes de ordenamiento territorial, ¿cierto? Tú habías dicho que lo ideal sería que eso estaría inserto dentro de un plan de ordenamiento territorial. ¿Tienen que formularse planes de adaptación? ¿Tienen que formularse planes de gestión de riesgo? Por el contrario, lo que se debería promover cada vez más es que tengas un plan de ordenamiento territorial que considera todo el tema de adaptación y gestión de riesgo. Y es más, gestión del riesgo que considera lo que llamamos ahora, lo que se llama ahora riesgos climáticos, ¿cierto? Entonces, eso sería también la idea de simplificar. No tendrías que tener un plan de adaptación específico, sino que es un ordenamiento territorial que considera e incluye todo lo relacionado con esa variabilidad de adaptación climática. De acuerdo, yo creo que es importante señalar, los planes de adaptación como se vieron siempre fueron como portafolios de proyectos, en realidad. O sea, una sección de diagnóstico muy clara de un territorio que nos diga, más o menos nos identifique riesgos y vulnerabilidades,
y después una lista que nunca sería estática, o sea, nunca, yo creo que es importante no pensar los planes como documentos. El POT sí es un documento porque es un documento legal y debe estar pensado con criterio, pero lo que sabemos que es de adaptación es como ponerlo en otra listica de esto nos adapta. Lo de gestión de riesgo es un poquito más compleja porque en pero en las bolitas de gestión del riesgo hay un montón de cosas de riesgo que no le podemos atribuir al clima y que necesitan tener un plan. Y además porque nuestro sistema de gestión del riesgo tiene que tener esas partes de atención y rehabilitación que están un poquito por fuera del lado de adaptación, ¿no? Entonces, todo esto es una vez más no pensarlo como documentos, sino como tareas que tenemos. Hay unas de riesgo que están por fuera de lo climático, porque además hay un montón de municipios aquí que a lo que tienen riesgo es a volcanes, amenazas sísmicas, que no podemos atribuirle a temas de clima. Y el plan de ordenamiento claramente debe estar organizado con criterios de gestión de riesgo climático, por unir los tres conceptos de alguna manera. Pero sí es bueno tener una listica de estos, son de adaptación, porque además, y siendo otra vez muy pragmática, aunque peque tal vez de serlo, porque se financia hoy mucho más fácil algo de cambio climático que algo de POT. Está mal, está pésimo, deberían de estar todos los recursos disponibles para POT, pero ustedes le venden a alguien de la cooperación algo de cambio climático y se vende más fácil que ayúdenme a hacer el POT. Una vez más, sin que esté yo de acuerdo. Entonces, no pensar el plan de adaptación como un documento, pensar que tu adaptación tiene que estar dentro de tu POT, pero lo otro es que pensar cuántos, yo ni siquiera sé cuántos de ustedes son en realidad autoridades ambientales o vienen representando municipios o departamentos, pero no sé bien cuántos POT se abren en los próximos 2 años, porque se cerraron un montón el año pasado, ¿no? ¿Cuántos? Es decir, el POT es muy rígido en un sentido, es muy difícil modificar el POT y hay un montón de intereses políticos y económicos y de todos. Entonces uno decir voy a reabrir el POT para hablar de adaptación, le meten ahí a uno la carta Santa Claus de los políticos y los privados. Ahí otra vez, como más les convenga, si tienen un municipio muy abierto a pensar en estos temas, un municipio donde el riesgo es muy alto, donde la población, sienten a la población a hablar del tema y métanlo duro en el POT. Si saben que abrir el POT para hablar de adaptación les abre una caja de Pandora, háganlo por los laditos. Peco de pragmática, pero es la realidad que yo he visto en el mundo. Pues mejor aún, si se puede trabajar directamente en el POT, esa sería siempre mi… Y los otros hablan del POMCA, si se para ahorita el Ministerio de Ambiente y dice, pero no mencionaste el POMCA ni una vez, ¿y dónde está el POMCA? Yo entiendo, a lo que voy es que, entendiendo lo que tú planteas, que deberíamos también estar pensando en no seguir promoviendo, digamos, esa línea, por más pragmática que sea, sino que por el contrario, apuntemos a que entonces podamos recoger en un instrumento unificado de planificación lo que estamos planteando. Sí. O sea, una cosa es la realidad como está ahora, lo que señalas, pero otra cosa es que sigamos entonces promoviendo que esa sea la realidad. Justamente, ahora, el nuevo informe del IPCC, lo que nos comentaban ahora, decían, vamos a hacer el tema de adaptación, el tema de lo que llamamos cambio climático, vamos a enfrentarlo desde la perspectiva de la gestión del riesgo climático, ¿sí? Porque uno mira muchas veces en una ciudad costera que dice, vamos a analizar el tema de la subida del mar, y analizan el tema de la subida del mar, los escenarios de la subida del mar, sucede que esa ciudad está expuesta también a tsunamis, y no se consideró en el planteamiento de adaptación, que es una ciudad que no solamente tiene que considerar que se sube el mar, sino que también expuesta a otros eventos. Entonces, una visión más integral, entendiendo que hay una realidad, pero que no entonces perpetuemos ese planteamiento, sino que tratemos de cambiarlo y adaptarlo también. Me avisan cuando quieran que me calle porque me tocaste un tema sensible. Lo que pasa con el ordenamiento en Colombia es que tenemos una fijación, para mí casi malsana, como la de mucha gente con su mamá, con el ordenamiento. Porque es que esta no es una economía centralizada. Entonces nosotros creemos que podemos coger el mapa como si estuviera en blanco y decir en este POT, ni siquiera voy a poner el ejemplo de Bogotá en este momento porque es un mal día para hablar de Bogotá, o buen día, o yo no sé qué es, un día confuso, pero
Pero el tema de, el mapa no está en blanco. Nuestros territorios están ocupados, hay actividades económicas que estamos haciendo. No somos un Estado centralizado con planes centralizados que podamos decir, qué pena, señora arrocero. A mí me parece que el hecho de que usted siga produciendo arroz es una estupidez, porque su arroz es caro y lo estoy subsidiando. Por favor, deje de hacerlo. No tenemos ni licenciamiento para proyectos agrícolas, no tenemos cómo cambiar. Es decir, esta cosa de decidamos cuál es la vocación. El territorio está habitado y la gente está trabajando y está viviendo y tiene actividad económica. Es muy difícil mediante el POT tratar de cambiar la realidad. El POT debe ser lo más ajustado a la realidad que existe y al ideal que estamos buscando. Pero yo creo que tenemos que buscar un punto medio en algo más flexible que el POT para ordenar y redefinir vocaciones. Hay una palabra que están usando mucho en el Humboldt que me gusta mucho, que es como el uso prudente. La actividad prudente, no es la ideal, no es la, pero como meterle un poco de prudencia a estas cosas. Y el POT a veces es tan rígido y tan difícil de usar por los intereses políticos y económicos, igual que el POMCA, me da pena decir, pero igual que el POMCA, que se nos vuelve una chaqueta de fuerza ante una realidad. Volviendo al tema de la certidumbre existe tanto en un mundo ideal, que el hecho de que nos dure 4 o 5 años o 10 un POT con las mismas circunstancias, es decir, cambio climático y todas estas nuevas realidades de movilidad social, de crecimiento de la clase media, implican que nuestro país está cambiando muy rápido. Hace poquito trabajé en un estudio de calidad del aire para Colombia y de costos de degradación ambiental, y es muy impresionante que tú ya ni siquiera, no vivimos en el mismo país económico, no puedes comparar a la gente de hace 10 años con la de ahorita, porque el costo de servicios médicos, la facilidad con los cuales uno puede, es decir, este país se está moviendo a ritmos vertiginosos. Si no tenemos guías flexibles para irnos adaptando a esa realidad, cada año va a resultar que lo que tenemos en nuestro plan ya no es tan útil. Entonces, obviamente, ojalá tuviéramos POTs que nos sirvieran lo más posible y sobre todo no tuviéramos tantas herramientas de planificación regadas por todas partes que son imposibles de conocer, ¿no? No tengo la solución perfecta, parece que el POT sería el ideal porque es el más real, pero la pregunta sería ¿cómo le damos flexibilidad al POT sin dejarlo expuestos a los intereses políticos y económicos de manera constante? Yo creo que esa es una tarea, no tengo mucho la respuesta. Vi una mano por allá y creo que ahorita, y una aquí y creo que ahorita me van a callar. Acá tenemos una pregunta. Muy buenas tardes. Aló. Ya. Hola. Hola. Estoy de acuerdo contigo, Carolina, en varios aspectos. Sin embargo, esa ventana, yo siento que tú estás abriendo una ventana que puede ser peligrosa, es mi concepto. Respecto a que tú dices que hay expertos que no se necesitan expertos en ecosistemas. Yo difiero ampliamente de ti porque trabajé en el sector rural y en el sector agrícola y trabajé con investigadores durísimos en donde tienen hasta postdoctorado en su tema, y el tema, haciendo nada más para comentarte, un plan de manejo para un espacio de 1.500 hectáreas, las discusiones tienen que ser muy rigurosas, muy al calor del inventario base, de qué fauna y qué flora existió, porque eso nos expone. Si tú abres esa ventana como la estás abriendo, yo digo que el país entonces pasa de ser mega diverso a tener un ecosistema súper frágil, porque es que tú sabes, si hay alguien del IDEAM acá que me refuerce este tema, que de pronto lo maneja más, porque es que yo soy gestora en el tema, diría que eso hay que revisarlo con detallito, porque la verdad, me encanta, yo siento que tú abres una ventana. Esta es mi pelea favorita. Estoy de acuerdo contigo. Si tuviéramos 1.472 postdoctorados expertos en ecosistemas, te diría, hagamos un fondo y mandémoslos a trabajar a todas partes. El problema es que los municipios están esperando a tener un experto en ecosistemas, un antropólogo, 3 biólogos y 5 ingenieros para empezar a hacer su plan de adaptación. Y cuando lleguen los 5, ya no va a haber que adaptar. Entonces, tenemos que encontrar la manera de dar asistencia técnica, y yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, lo que yo he descubierto, que no es tal vez en el nivel micro, que tú trabajaste en un plan de manejo que puede ser mucho más interesante,
es que una vez más, la gente que lleva mucho tiempo viviendo ahí, muchas veces las comunidades indígenas, ancestrales, no tienen el conocimiento clasificado como nos gustaría, pero tienen el conocimiento suficiente para que arranquemos a trabajar. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo y ojalá tuviéramos la capacidad de tener expertos en todas partes trabajando en estos temas. Creo que no podemos esperar. Por ejemplo, un tema que es impresionante, aquí no hay, o creo que acaba de abrir una carrera en hidrometeorología, pero hay como 5 hidrometeorólogos en el país. Entonces, si necesitamos un meteorólogo para hacer escenarios climáticos de baja escala, estamos fritos. ¿Cómo hacemos? O se nos va la mitad de la plata en contratar a consultores internacionales que se nos chupan los $20,000 en 2 semanas. Entonces, estoy de acuerdo contigo, creo que hay que encontrar puntos medios y, como dije anteriormente, identificar los vacíos de información más importantes para pedir asistencia técnica en esos. Mira, y ahí entonces yo me voy al SINA. Si revisamos el SINA, de lo que yo recuerdo es que hay algunos acuerdos que deben hacerse entre universidades y todo el tema político que hay entre territorios, universidades, empresa, y gestionemos eso. Entonces yo veo que que debemos gestionar mejor todas las instituciones y hacer realmente, digamos, historiales base. Y porque pregunto yo, que tú manejas más el tema político, en donde yo vi o tengo el borrador del Plan Nacional de Adaptación. Si contamos con ese Plan Nacional de Adaptación, ¿por qué entonces no está más publicado, más debatido, más discutido y entregado a todos los municipios? ¿Sí? Lo que se ha publicado hasta ahora del Plan Nacional de Adaptación son las bases conceptuales, un documento que se llama ABC, que está disponible en las páginas de todas las instituciones y que de alguna manera y mucho más amplio tiene que ver un poco con este discurso de que debe ser territorial. No hay más del plan de adaptación. Como se conceptualizaba en un principio, la idea era que el plan fuera precisamente flexible y que no fuera un documento rígido, porque las autoridades partían de la premisa de que desde el centro no podíamos lanzar las direcciones para que todo el mundo se adaptara. Yo creo que es interesante escuchar tal vez lo que el ministerio tiene en mente para los próximos meses, porque han hablado de un nuevo decreto, de una nueva ley que quizás nos pueda ayudar más a articular. Ahora, volviendo, y el director de la CAR lo dijo muy claramente esta mañana, desafortunadamente uno de los puntos débiles de un SINA, que de por sí no es lo que quisiéramos todos que fuera, es el tema de la colaboración con el mundo académico. Yo creo que somos muy buenos para organizar este tipo de foros, pero muy malos para llevar estas discusiones y este conocimiento al territorio. De pronto a Cali, a veces a Medellín, pero no mucho más allá. Creo que ese es uno de los retos que tenemos, no tanto dentro del marco institucional, sino como individuos, de salir y tener estas discusiones en otros espacios donde una vez más la gente conoce mucho mejor que nosotros lo que está pasando. Yo quisiera vivir en un mundo de ideales, donde el SINA funcionara bien y uno dijera, necesito un convenio aquí con una universidad, y la universidad dijera, listo. Mi experiencia ha sido que eso es difícil incluso en el gobierno nacional. Conseguir información del IDEAM sentada en el DNP, no voy a decir la palabra que iba a decir, es muy difícil. No porque la gente sea mala y no quiera colaborar, porque tenemos unos marcos institucionales pesados. Entonces 7 oficios, 8 llamadas a cada uno diciendo, comadre, no voy a comer contigo el sábado si no me mandas esa vaina, y no me la mandes en PDF que no me sirve de nada. Entonces, si yo soy la alcaldesa de San Benito, pues estoy, esa palabra que no dije antes. Entonces, en eso es en lo que tenemos que trabajar, en facilitar esos flujos de información. ¿Cómo pretendemos tener escenarios climáticos que le sirvan a San Benito si el DNP no puede recibir escenarios climáticos del IDEAM? Tenemos que flexibilizar el uso de la información, tenemos que cambiar bueno, ese es otra vez que me inviten hablamos de cultura de la información ambiental. El SIAC no existe, no hay un sistema de información ambiental colombiana, tenemos que hacer que exista, que en San Benito puedan entrar y bajar en un TXT o en un no sé qué, y tengan información ambiental. Perdón, ya me van a pegar. ¿Tengo tiempo para una más o ya me bajo? ¿Los poderes?
porque aquí había una pregunta desde hace rato, creo que atrás, no sé. Bueno, hablamos después. Listo. Ah, ya. Yo caricaturizo un poco pero es importante pensar dramáticamente en situaciones dramáticas. Bueno, gracias, doctora. Nosotros participamos en un proyecto que se llama Proyecto de Gestión Ambiental y Participación Ciudadana con la CAR y con la Universidad Javeriana. Esto es la región del Magdalena Bajo. Nosotros participamos en este foro para ver la problemática de Cundinamarca en esa región. Las otras regiones también participaron. Pero lo que más nos dábamos cuenta nosotros era que las organizaciones ambientales eran como el patio trasero en la parte municipal, o sea, no se tienen en cuenta. Muy difícil trabajar en la parte ambiental porque, como comentaba, pues no hay recursos para esto y no se está teniendo en cuenta. La pregunta mía es, ¿cómo sería posible para que las organizaciones ambientales de los municipios puedan ser visibles dentro de todos estos proyectos? Porque por lo general solamente las tienen en cuenta a veces para informar los problemas ambientales y para sacar estadísticas. Entonces, no sé cuál sería, porque se ha hecho muchas maneras de poder sobresalir. Gracias. Ojalá tuviera una respuesta de la que estuviera muy segura, pero yo creo que tengo 3 puntos ahí importantes. El primero es que tenemos que empezar a usar datos. Nosotros los ambientalistas estamos acostumbrados a creer que tenemos una superioridad moral un poco y entonces llegamos a las discusiones, tenemos que salvar este ecosistema porque es bonito y cómo vamos a vivir sin este venado y sin el otro. Tenemos que aprender a llegar a las discusiones con datos y tenemos que decidir que nuestras primeras inversiones deben ser en tener 4 o 5 datos. A mí me gustan mucho los datos de costos de degradación, es decir, cuánto le está costando a este municipio, cuánta gente se está muriendo todos los años por calidad del agua, cuántos niños tienen diarrea todos los días, cuántas citas médicas se desperdician en esto. Esa es información que impresiona a un alcalde, que impresiona a un secretario de Hacienda, a un secretario de Planeación. Entonces, salirnos un poco del mundo de lo moral, que es un mundo en el que durante décadas nos hemos sentido muy cómodos, sentirnos adalides del bien siempre rico, y entrar al mundo de los idiomas que entienden los demás. Ese es importante. 2, hay que aprovechar mejor las coyunturas. Yo creo que si hay una lección y unas lecciones un momento del que me arrepiento profundamente, es que la ola invernal no haya servido más. Desafortunadamente el amarillismo sirve y en momentos en que estamos inundados, yo creo que el país se equivocó profundamente en apostarle a una reforma en las corporaciones y a la creación de un fondo para infraestructura, que es el Fondo de Adaptación, que está haciendo un buen trabajo, pero es un fondo de infraestructura y no pensar de fondo, es decir, había titulares en los medios y yo creo que también tenemos que invertir como en estrategias de comunicación de esas firmas, no sé, ¿ustedes han visto esa serie Scandal? Yo me imagino a una Olivia Pope que le ayudara a uno a montar una estrategia de comunicación ambiental. Quizás esas 2 serían las principales, pero yo creo que hablar el idioma que habla la gente es importante. Quizás una tercera es cambiar nuestra comunicación a la sociedad para siempre tener un llamado a la acción. Nos ha funcionado mucho con el ahorro de agua, ha funcionado con los páramos, con la minería es sumamente útil, pero a veces pensando en el voto no somos muy efectivos en decir, pregúntele bien a su candidato cuáles son sus temas de adaptación, porque todo parece tan etéreo. Es alejarnos de lo etéreo y pedir cosas específicas, porque si un alcalde no le importa, no tiene ni un voto por algo ambiental, pues no le va a hacer caso a las organizaciones ambientales nunca, ¿no? Estuvo un poco dispersa, pero el del lenguaje me parece importante. Bueno, última pregunta. Bueno, yo discrepo un poco también, Carolina, en lo que estabas comentando con relación a que no se ha bajado las escalas a nivel municipal. En el país todavía tenemos los escenarios de cambio climático. En la jurisdicción de la CAR tenemos los escenarios de cambio climático y venimos socializando ese tema de escalas
con los municipios. Más o menos sabemos que los escenarios, por supuesto, nos dan a nosotros una proyección de cómo podría comportarse el clima al 2040, al 2070, al 2100. Entonces yo sí quería como comentarles eso. Nosotros en la corporación hemos venido trabajando, por ejemplo, la identificación de vulnerabilidad directamente con la comunidad, predio a predio, lo tenemos allí y tenemos unos resultados en donde ya tenemos las adaptaciones y las vamos a priorizar con ellos y es con ellos con quien nosotros pensamos implementarlas, ¿sí? Entonces eso sí quisiera, porque no es… y sé que hay varias iniciativas en el país que se está trabajando sobre el tema, entonces sí quería como hablarte sobre esto. Es más, con la misma CAEN nosotros estamos yendo a cada uno de los 105 municipios, 104 municipios más la parte pues rural de Bogotá, en donde también venimos trabajando el tema de la socialización y hablándole a la gente cómo tenemos que prepararnos frente a los embates precisamente del cambio, los desafíos que nos presenta el tema de la variabilidad climática, como lo decía esta mañana el doctor Pavón, y el tema de cambio climático. Entonces sí quería como aclarar eso, porque sí hemos avanzado en el tema. El grupo de cambio climático de la corporación lo ha venido trabajando, por supuesto, apoyado con la academia, y por eso estamos trabajando también el tema de investigación. Pero yo quería aprovechar y hacerte una pregunta al respecto. Si yo fuera a trabajar, y evidentemente lo vamos a hacer, hay unas mesas temáticas que se van a trabajar en los municipios, y en esas mesas que vamos a trabajar de cambio climático y riesgo, ¿cierto? En donde va a participar líderes comunales, la sociedad civil, los entes municipales, y en general la comunidad de ese municipio. Lo vamos a hacer en Villeta. Es un piloto que vamos a hacer allí. Entonces yo pregunto, ¿por dónde empezarías, por dónde comenzarías para trabajar precisamente el tema de adaptación al cambio climático? Porque los alcaldes, los entes municipales van a decir, bueno, esto es… ¿Por dónde empezamos? ¿Sí? Sabiendo que tenemos, por supuesto, esos escenarios de cambio climático a escala 1 en 25 y que, por supuesto, no es escrito en piedra, que ya lo sabemos por las charlas que recibimos esta mañana, pero que sí nos dan una estimación, nos dan una proyección, que es lo que dicen los estudios, no solo de Pavón y de los de Gerald, que esta mañana nos comentaba, sino del IPCC y de todos los estudiosos en el tema. Primero, si hay escenarios mejor, un poco a lo que yo me refiero, como te digo, caricaturizando, es que uno no puede esperar a que haya para empezar a echarle cabeza. Siempre es muy difícil pensar en el huevo y la gallina, entonces ¿cómo voy a empezar a planear adaptación si no tengo mis escenarios de vulnerabilidad? Y va enganchado a tu segunda pregunta, y es porque conoces tu realidad. Es decir, ningún escenario que conozca yo hasta la fecha, y puedo equivocarme, habla de transformaciones abruptas de clima, es decir, lo que va a cambiar es que llueve más, que es un poquito más caliente, que se seca más, pero no va a haber fenómenos muy nuevos. Entonces, cuando tú te sientas en una mesa, lo primero que te preguntas es, ¿cuáles son los fenómenos? ¿Dónde ha habido más deslizamientos en los últimos 10 años? Si es que es un municipio en el que hay muchos deslizamientos. Una caracterización que yo sugeriría hacer por fuera del lenguaje estático de vulnerabilidad, riesgo, preguntando cuáles son los sucesos que han afectado durante los últimos 10 años a esta población que tienen que ver con el clima, qué ha pasado con sus recursos hídricos, sus ríos han subido, han bajado, cómo se han comportado, cómo se comportaron en las circunstancias drásticas del 2011, qué pasó en el último Niño, hasta dónde bajó. Ese es un primer diagnóstico de lo que climas ya extremos han hecho dentro de un territorio. Entonces, la CAR es una de las 3 corporaciones, si no es que la más fuerte del país. Si ustedes tienen escenarios, qué maravilla, y ojalá puedan prestarle asistencias técnicas a las corporaciones de autoridades ambientales que sabemos que no tienen ni los mismos recursos, ni los mismos vínculos con la academia. Es que hay corporaciones que si tienen una universidad en todo su territorio, es milagroso. Entonces, si podemos establecer mecanismos de cooperación sería fantástico. Si los tienen, claro que siempre va a ser mucho mejor.
Y sería bueno sí tener un inventario bien claro de dónde hay escenarios y dónde no, y que el ministerio supiera también para compartir. Incluso hay cosas que tal vez hay municipios muy similares que pudieran extrapolarse, hacerse modelaje. Porque una vez más, los economistas, los meteorólogos, todos lo que hacen son escenarios y modelaje, no es la verdad absoluta. Entonces, ahí hay muchas lecciones por aprender. Pero sí, mi trabajo inicial con cualquier municipio sería un poco sentarse y salir de la complejidad y preguntar, ¿qué les ha hecho el clima últimamente? En los últimos 50, 70 años, ¿qué es lo que les ha pasado más grave, menos grave? Y ahí empezar a construir un diagnóstico de lo que puede pasar y hacia dónde podemos ir con la información climática que conocemos. Segundo, los mapas de riesgo, de pura gestión de riesgo, son muy complejos y muy caros, pero uno más o menos sabe cuáles son los asentamientos en riesgo. Esa sería mi segunda pregunta. ¿Cómo están distribuidos sus asentamientos? ¿Dónde está su actividad económica? Es decir, pensar en las actividades y en cómo se ha comportado el clima y hacia dónde puede ir. Y ahí sí meterle rigor a la vaina, pero quitarle un poco el miedo a la gente a pensar en clima, haciéndoles ver que ellos ya conocen lo que ha pasado. Muchísimas gracias.